Me llamo Elvira Santamaría, aunque en la oficina todos me dicen doña Elvira. A veces con respeto, a veces con esa condescendencia silenciosa que se le otorga a quienes ya pasaron de los 60. Trabajo desde hace 26 años en la misma empresa, una oficina gris de archivos, papeleo y horarios inflexibles que casi nunca cambia, como si estuviera suspendida en una especie de tiempo sin prisa. Yo misma, a veces, siento que me he vuelto parte del mobiliario, un archivador más, una silla más, un rostro que nadie observa demasiado. Pero hay días en los que la vida decide empujarnos fuera de esa rutina, y lo hace con una fuerza tan brutal que quiebra en segundos todo lo que creíamos estable. El día en que Marisol, mi compañera, fue acosada frente a mis ojos, fue uno de ellos. El día en que intenté defenderla y él me amenazó también, y a partir de entonces mi mundo dejó de ser el que conocía. A Marisol la conocí cuando apenas llevaba 3 semanas en la oficina. Una muchacha joven, enérgica, de sonrisa grande, de esas personas que intentan parecer fuertes aunque los ojos todavía les delatan cierta inocencia. Yo la adopté casi sin querer, como si fuera una hija tardía, ayudándola a entender los archivos, explicándole cómo hablarle a los supervisores, qué formularios no mezclar, cuáles compañeros evitar. Entre esos compañeros a evitar estaba Rogelio, alto, robusto, hombros anchos como de cargar costales toda la vida. Nunca aprendió a hablar en un tono que no fuera casi grito. Siempre había sabido esquivar problemas, como si tuviera un don para quedarse al borde de la línea sin traspasarla del todo o sin que lo atraparan. Durante años me limité a ignorarlo, como muchos. Nunca fue amable conmigo, pero tampoco cruzó límites. Hasta ahora, todo comenzó un lunes por la mañana, de esos en que el aire está denso y parece que el día ya viene cansado de antemano. Yo había llegado temprano, como siempre, acomodando mis papeles y revisando mi agenda mientras el olor a café recalentado comenzaba a llenar la oficina. Escuché la voz de Rogelio antes de verlo. Reía. Esa risa suya, gruesa, hinchada de ego. Cuando levanté la mirada, lo vi inclinado hacia Marisol. Ella retrocedía un poco en su silla, con una sonrisa incómoda, de esas sonrisas que quieren ser neutrales para evitar problemas. Ándale, Marisol, decía él, ¿qué tiene de malo que tomemos un café? No seas así. Ella murmuró algo que no escuché. Ay, no te hagas la difícil, insistió Rogelio. Si hasta te pones roja, mira nada más. Y entonces, sin pensar demasiado, me levanté. Yo, doña Elvira, que casi nunca levanta la voz, que siempre mantiene la compostura. A veces el instinto rompe cualquier hábito. Rogelio, dije, caminando hacia ellos, déjala en paz. Está trabajando. Él volteó hacia mí con esa expresión de incredulidad burlona que tienen los hombres que creen que nadie se atreverá jamás a contradecirlos. Ah, pero qué barbaridad, respondió. Doña Elvira entra al rescate. Ya siéntese. Sí, dije que la dejes trabajar, repetí, con el corazón golpeándome el pecho. Y ahí dejó de sonreír. Abrió los ojos como si yo fuera un animal que se atrevía demasiado. Se me acercó un paso, tan cerca que pude olerle el aliento ácido. Mire, señora, me dijo en voz baja, si se mete, será lo último que haga en su vida. Sentí el estómago caerme al suelo. Marisol me miró con terror. Yo me quedé quieta. Rogelio se alejó como si nada, con la misma risa de antes, pero ahora había algo helado detrás. Pensé que quedaría ahí, que tal vez había exagerado, que quizá no pasaría de ser un arrebato de enojo. Me equivoqué. A partir de ese día, Rogelio comenzó a jugar, eso decía él. Yo lo llamo intimidar. Primero fueron pequeñas cosas, mover mis carpetas, cambiar de lugar mis llaves, esconder mis lápices, cerrar mi computadora sin guardar los documentos. Pequeñas molestias que cualquiera podría tomar como descuidos propios. Pero yo sabía que no lo eran. Luego vinieron las bromas pesadas, dejar mensajes anónimos en mi escritorio, poner una cucaracha de plástico dentro de mi bolsa, mover mi silla para que casi me cayera. Risas a mi espalda,
conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba, pasos detrás de mí al salir del edificio. Comencé a vivir con un nudo permanente en la garganta, pero lo peor era que nadie hacía nada. La oficina siempre ha sido un lugar donde la gente teme sobresalir, incluso para denunciar el mal, y quienes sí lo intentaban, terminaban arrepintiéndose. Rogelio tenía amigos en puestos altos, gente que le debía favores o que simplemente prefería mantenerle contento. Así que fui quedando sola. Marisol intentaba apoyarme, pero yo podía ver el miedo en su cara. No quería que Rogelio la tomara con ella también. Le pedí que no interviniera. Lo que sucedió comenzó a enredarse dentro de mí como una cuerda. Primero fue miedo, luego cansancio, después rabia, y finalmente, una palabra que jamás pensé que ocuparía a mis años, venganza. Siempre pensé que la venganza era cosa de gente joven, impulsiva, o de películas donde las víctimas se transforman en héroes trágicos. Pero la verdad es que la venganza es simplemente el cansancio acumulado, convertido en acción. Yo no quería violencia, no quería lastimar a nadie, pero sí quería que dejara de lastimarme. Quería que la justicia, esa justicia que nunca había llegado por la vía normal, se hiciera presente de alguna manera. Y ahí comenzó mi plan. Un plan lento, prudente, tejido a escondidas, como una cobija que una armando punto por punto, sin que nadie note cuándo comenzó ni cuándo terminó. Lo primero que hice fue observar. Rogelio creía que todos eran demasiado tontos para fijarse en sus rutinas. Pero yo soy buena observando, es lo que una aprende tras casi 3 décadas rodeada de papeles y silencios. Supe qué días llegaba más temprano, qué días se iba más tarde, con quién hablaba, a quién le debía favores, cuáles eran sus debilidades. Supe que tenía miedo de verse débil, que necesitaba impresionar a los supervisores, que mantenía una reputación falsa de trabajador eficiente, cuando en realidad delegaba casi todo su trabajo a otros. Supe también que tenía problemas económicos y que había estado manipulando ciertos reportes en el sistema. Y esa información era dinámica. Solo necesitaba el momento adecuado para encenderla. Mi plan no consistía en exponerlo directamente. No habría servido de nada. Él negaría todo, los supervisores lo protegerían, yo quedaría como la anciana resentida. Así que debía hacer algo más inteligente, hacer que él mismo se hundiera. Comencé recopilando documentos, copias de reportes, correos, tiempos de entrega, todo lo que demostrara que Rogelio llevaba meses alterando registros. Luego, cuidadosamente, sin prisa, fui construyendo un pequeño expediente. Pero eso era solo una parte. La otra consistía en algo más psicológico, demostrarle que ya no tenía control sobre mí, que no podía intimidarme, que él mismo se acorralaría tratando de recuperar el dominio. Y funcionó, porque la gente como Rogelio no soporta perder control. Un día, al llegar a la oficina, lo saludé con una sonrisa. Él se quedó congelado. No puede ser que esté tan tranquila, debió pensar. Luego comencé a ignorar sus bromas pesadas. Si escondía mis llaves, sacaba otras. Si movía mis papeles, tenía copias. Si cerraba mi computadora, yo había guardado todo previamente. Y cuando él veía que nada me afectaba, su frustración aumentaba. Y en su frustración cometió errores. Errores que yo estaba lista para registrar. Pero no todo fue tan fácil. Una tarde, al salir del trabajo, lo encontré esperándome en el estacionamiento. Su silueta recortada por la luz anaranjada del atardecer tenía algo amenazante, como un animal preparado para el ataque. ¿Qué traes, el Vimpiera?, dijo caminando hacia mí. Y al patria no caminando hacia mí, últimamente muy calladita. No, yo respiré hondo, no traigo nada, Rogelio, solo quiero trabajar en paz. Él sonrió, esa sonrisa repugnante que nunca llega a los ojos. Pues entonces compórtate, me dijo acercándose tanto que sentí su sombra sobre mi rostro. No quiero que vuelvas a meterte donde no te llaman. Y luego añadió, casi susurrando, o quieres que te pase algo feo. Yo temblaba por dentro, pero fuera, me mantuve firme.
No me pasará nada, respondí, sin alzar la voz. Y tú lo sabes, él frunció el ceño. No esperaba que respondiera. Ese fue el momento en que comenzó a perder el control. Un día, mientras él discutía con un supervisor, dejé caer accidentalmente uno de mis documentos cerca de ellos. El supervisor lo recogió y lo hojeó, confundido. Dentro había evidencia de que Rogelio había firmado reportes inconsistentes. No era suficiente para acusarlo, pero sí para sembrar duda. Y la duda es un veneno lento pero infalible. Desde entonces, Rogelio comenzó a ser presionado. Supervisores revisando su trabajo, compañeros sospechando, rumores deslizándose como serpientes por los pasillos. Y él, incapaz de aceptar responsabilidad, buscaba un culpable. Me buscaba a mí. Pero ya era tarde. Mi venganza no era ruidosa, no era violenta, no buscaba destruirlo físicamente. Mi venganza era más profunda, que todo lo que él había construido sobre mentiras se desmoronara desde dentro, donde más le doliera. Cada día parecía más nervioso, su voz perdía fuerza, su risa se apagaba, miraba a todos lados como alguien que siente que lo observan. Y sí, lo observaban, pero no yo, la empresa, aunque ellos no sabían que yo era el origen de todo. Una mañana, mientras yo acomodaba documentos, Rogelio estalló. «Fuiste tú», gritó, golpeando mi escritorio. La oficina entera quedó en silencio. Yo lo miré con calma. Marisol, desde su cubículo, me observaba con ojos llenos de miedo. «No sé de qué hablas», dije. «No te hagas», vociferó. «Tú metiste mano en mis reportes. Tú andas hablando de mí». «Rogelio», intervino el supervisor de área, «te voy a pedir que bajes la voz». Pero Rogelio ya no escuchaba razones. Estaba acorralado, y lo sabía. «Te lo advertí, Elvira», dijo entre dientes. «Te dije que sería lo último que hicieras en tu vida». Fue la primera vez que vi miedo en su mirada, no por mí, sino por lo que estaba perdiendo. Ese mismo día, Recursos Humanos lo llamó para una auditoría formal. No fue por mi expediente directamente, sino por la cadena de irregularidades que debido a mis pequeñas maniobras, habían salido a flote. Yo no dije ni una palabra, solo observé cómo Rogelio caminaba hacia la oficina de RRHH con pasos torpes, como si llevara un peso demasiado grande en la espalda. Cuando salió, horas después, no habló con nadie, ni siquiera me miró. 3 días después, no regresó, y una semana después, supimos que había sido suspendido indefinidamente mientras se completaba la investigación. Mi venganza estaba hecha, pero no sentí alegría, sentí paz, y también una tristeza extraña, como cuando se termina una tormenta muy larga, y aunque ya no llueve, el paisaje ha cambiado para siempre. Marisol se acercó a mi escritorio el día que supimos la noticia definitiva. «Doña Elvira, ¿fue usted?», preguntó en voz baja. Yo la miré, ella merecía la verdad. «Fui yo», respondí, «pero no para lastimarlo, solo para detenerlo». Marisol me tomó las manos. «Gracias», dijo. «Nadie más habría hecho algo así, pero yo sabía que no era valentía pura, era cansancio y necesidad de recuperar mi dignidad». Hoy, varios meses después, la oficina es distinta, más tranquila, menos tensa, como si el aire se hubiera limpiado de algo oscuro que llevaba años ahí sin que nadie lo nombrara. A veces me preguntan si lo haría de nuevo. No lo sé, pero sí sé que las personas como Rogelio no deberían tener poder sobre otras. Y si la vida me dio la oportunidad de acabar con eso, aunque fuera en un rincón pequeño del mundo, me siento satisfecha. Yo, doña Elvira, la que todos creían débil, la que todos creían silenciosa, la que cuando ya no tuvo miedo, descubrió que la justicia puede construirse con paciencia, inteligencia y dignidad. Y aunque mi historia no es grandiosa ni heroica, y aunque no tiene un final perfecto, sí tiene algo de lo que estoy profundamente orgullosa. No dejé que el miedo decidiera por mí. Después de la suspensión de Rogelio, pensé que todo volvería a la normalidad, que yo regresaría a mis papeles, mis archivos y mis silencios.
pero las cosas nunca regresan exactamente a su lugar, como un jarrón que, aunque se pegue con cuidado, conserva las grietas visibles. La gente me miraba distinto, algunos con admiración, otros con cautela, unos pocos con desconfianza. No porque supieran lo que hice, nadie tenía pruebas. Era más bien un instinto, como si percibieran que mis pasos ya no eran los mismos, que había algo más firme en ellos, una columna vertebral que se había enderezado. Yo siempre había sido discreta, casi invisible. Ahora sin querer me había vuelto relevante, y eso me asustaba un poco. Los días que siguieron fueron particularmente silenciosos, no el silencio habitual de la oficina, sino uno más espeso, más expectante, como si todos esperaran que Rogelio regresara gritando en cualquier momento. Pero la realidad es que no regresó. En su lugar, comenzaron a llegar rumores, que lo habían visto enojado en un bar, que estaba reuniendo dinero para pagar abogados, que había ido a buscar información en la empresa, que quería saber quién lo había traicionado. Yo escuchaba todo sin reaccionar. Marisol, en cambio, estaba inquieta. ¿No le preocupa que intente volver por usted?, me preguntó un día, mientras revisábamos unos expedientes juntas. No puede hacerme nada, respondí. No ahora, pero una persona como él no se queda tranquila. Tenía razón. Yo lo sabía, y aún así, no tenía miedo, porque el miedo ya lo había gastado todo. Una noche, al salir de la oficina, sentí al viento golpeándome la cara con una fuerza extraña. Las luces del estacionamiento parpadeaban como si tuvieran frío. Me detuve junto al portón, respirando hondo, cuando escuché una voz a mi espalda. ¿Creíste que esto había terminado? Mi corazón dio un brinco. Me giré, pero no era Rogelio. Era Luciano, uno de sus amigos cercanos, un hombre delgado, de bigote ralo y mirada inquieta como ave espantada. Siempre había sido una sombra a la espalda de Rogelio, alguien que reía sus bromas sin atreverse a contarlas él mismo. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniéndome firme. Solo decirle que Rogelio no está bien, murmuró Luciano, acercándose. Dice que usted le arruinó la vida. Yo no le arruiné nada. Él solo enfrentó las consecuencias de lo que hizo. Luciano bajó la mirada, como si mis palabras le hubieran pesado. Tal vez, pero él no lo ve así. Cree que usted lo denunció, y está buscando a quién culpar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Luciano, dije con voz tranquila, dígale que yo no hice nada fuera de lugar, que si busca culpables, se mire al espejo. No creo que eso le guste. No es mi problema. Luciano me observó un momento, dudando. Doña Elvira, tenga cuidado, murmuró finalmente. Él no está pensando bien, y cuando un hombre se siente acorralado, puede hacer tonterías. Caminó hacia la oscuridad sin esperar respuesta. Yo me quedé allí, escuchando el eco de sus pasos, preguntándome si de verdad todo había terminado, o si apenas comenzaba otra fase. Las semanas avanzaron. El ambiente en la oficina cambió para bien, menos gritos, menos tensión, menos miedo. Marisol volvió a sonreír con naturalidad. Los supervisores se mostraron más estrictos con los reportes. Incluso se implementaron nuevas medidas para detectar irregularidades. A veces pensaba que la caída de Rogelio había sido un catalizador para limpiar muchas cosas, pero yo seguía sintiendo algo pendiente dentro de mí, como una nota musical que no termina de apagarse. A veces despertaba de madrugada, convencida de haber escuchado pasos en mi jardín. A veces creía ver una silueta desde la ventana de la sala. A veces, al caminar hacia la parada del autobús, tenía la sensación de que alguien me observaba. Quizá era solo la costumbre del miedo. Quizá era que la historia aún no había cerrado completamente. Un día, recibí una carta en mi casillero, sin remitente. La abrí con cautela. No debiste meterte. Esto no termina aquí. No reconocí la letra, pero no necesitaba hacerlo. Mi corazón golpeó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadero peligro.
La arrugué con manos temblorosas, intentando controlar mi respiración. Marisol me vio desde su cubículo. ¿Está bien, doña Elvira? Sí, mentí, solo publicidad. Pero la verdad era que la amenaza había despertado algo en mí, una mezcla de rabia y determinación que me impedía volver a ser esa mujer silenciosa que soporta todo sin quejarse. Si Rogelio quería intimidarme, no iba a lograrlo. Ya no, pensé mucho esa tarde. Pensé en lo fácil que hubiera sido resignarme, o pedir ayuda, o cambiarme de oficina, o aceptar que las cosas simplemente son injustas y seguir adelante. Pero no, él había cruzado un límite, y yo ya no estaba dispuesta a retroceder. Así que tomé una decisión. No solo debía defenderme, debía asegurarme de que él entendiera que su tiempo de intimidación había terminado, que nunca volvería a tener poder sobre mí, y eso significaba actuar de nuevo. Comencé por averiguar más sobre la investigación en su contra. No podía participar formalmente, pero sí podía observar. Escuché conversaciones, tomé notas mentales, conecté puntos. Descubrí que no solo había manipulado reportes, también había utilizado recursos de la empresa para beneficio personal, había intimidado a otros colegas y hasta había falsificado horas extra. La empresa estaba reuniendo pruebas, pero se movían lento, demasiado lento. Yo no podía permitir que Rogelio tuviera oportunidad de limpiarse, de victimizarse, de reinventar su historia. Si él quería guerra psicológica, yo sabía jugar mejor. Apreté mi estrategia. Por las noches revisaba documentos extra que la empresa dejaba mal resguardados, errores comunes cuando los supervisores asumían que nadie más revisaría nada, y los comparaba con reportes antiguos. Fui armando un mapa completo de sus faltas, cada irregularidad, cada falsificación, cada cambio sospechoso. El rompecabezas se fue completando. Mientras tanto, en la oficina, yo mantenía una fachada tranquila. Marisol a veces me preguntaba, ¿en qué piensa tanto, doña Elvira? Y yo solo respondía, en cerrar ciclos. Ella no sabía cuánta verdad había en esas palabras. Una noche, al salir de la oficina, lo vi. Rogelio estaba apoyado en su camioneta, cerca del portón, mirándome con los brazos cruzados. Su rostro estaba ojeroso, más delgado, como si hubiera envejecido de golpe. Mi cuerpo reaccionó primero un sobresalto, un temblor, un instinto de correr, pero no corrí. Caminé hacia él con pasos lentos, calculados. Ya te enteraste, dijo sin preámbulos. Me quieren correr. No tengo nada que ver con eso, respondí. Fuiste tú mismo. Él soltó una risa amarga. Tú no sabes nada, vieja. No tienes idea de cómo funciona este lugar. 26 años aquí, dije. Creo que sé suficiente. Sus ojos se achicaron. Eres una entrometida. Siempre lo fuiste. Por eso nadie te soporta. Por eso nadie te habla más que por lástima. Un golpe bajo. Uno que años atrás me habría herido profundamente, pero no ahora. No necesito que me soporten, respondí. Solo necesito que respeten mi derecho a trabajar en paz. Él golpeó la camioneta con fuerza. Acabaré con esto, gritó. No permitiré que me hundas. Ya estás hundido, respondí en voz baja. Por primera vez, lo vi titubear, y se marchó. Los días siguientes fueron tensos, pero también fueron la antesala del desenlace. Un viernes por la tarde, recibimos un correo institucional. Rogelio R.A. deja de ser parte de la empresa de manera definitiva. Lo leí 3 veces. Luego cerré el correo y me quedé inmóvil, sintiendo como si una carga enorme resbalara lentamente por mis hombros. Marisol llegó corriendo. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Por fin se acabó. Yo solo asentí. Se acabó, repetí, pero sabía que la historia no terminaría solo con su despido. El daño que él había causado, el miedo que había sembrado, necesitaba algo más para cerrarse. Y ese algo más no era venganza, era justicia. Justicia para mí, justicia para Marisol,
Justicia para todos aquellos que fueron silenciados por miedo. Escribí una carta, no para recursos humanos, no para supervisores, sino para la dirección general. Una carta larga, detallada, clara, donde explicaba, sin mencionar a nadie específico, la cultura de intimidación que había dominado la oficina por años, la falta de protocolos, el miedo a alzar la voz, la necesidad urgente de cambios estructurales. Tardé 3 días en escribirla, 2 en revisarla, 1 en decidir enviarla. La entregué sin firmarla. No necesitaba crédito, solo necesitaba que la escucharan. 3 semanas después, hubo auditorías internas, entrevistas, reestructuraciones, capacitaciones obligatorias, y una nueva normativa contra acoso laboral mucho más estricta. Eso, más que cualquier otra cosa, fue mi victoria real. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi libreta, mi compañera silenciosa de tantos años, pienso en todo lo que ocurrió. Nunca quise ser heroína, nunca quise ser vengadora, solo quise vivir en paz, pero la paz, a veces, se conquista. Rogelio desapareció del mapa. Algunos dicen que se fue a otra ciudad, otros, que está buscando trabajo sin éxito. No lo sé, y sinceramente, no me importa. Mi vida volvió a la calma, pero no soy la misma mujer que era antes de todo esto. Caminó erguida, hablo sin temblar, defiendo sin miedo. Marisol y yo ahora somos más cercanas. Ella dice que me admira. Yo digo que solo hice lo que cualquier persona digna habría hecho, pero a veces pienso que sí, que quizás rompí un patrón que llevaba demasiado tiempo intacto. Cuando me siento en mi escritorio, siento una especie de orgullo silencioso, no por haberlo vencido, sino por haberme encontrado a mí misma en el proceso, porque la justicia no siempre llega desde arriba, a veces llega desde quienes, cansados de guardar silencio, deciden reclamar su lugar en el mundo. Y yo, doña Elvira Santamaría, lo reclamé.